A vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos, muchas gracias. Me da mucho gusto que en este día de sábado juntos podamos estar en este lugar, platicar acerca de la palabra de nuestro Dios y que juntos podamos siempre salir edificados, fortalecidos. Como dice la Escritura, que seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Qué frase tan sencilla, pero también al mismo tiempo qué frase tan compleja, hermanos. Porque, pues dice el dicho popular que cada cabeza, ¿qué es, hermanos? Es un mundo. Entonces, que cada cabeza sea un mundo nos genera una situación complicada. Porque, ¿qué quiere decir esta expresión de que cada cabeza es un mundo? Cada quien piensa lo que considera. ¿Estamos de acuerdo? Dice el dicho también que algunos ven el vaso medio lleno, pero otros ¿cómo lo ven? Medio vacío. Y otro dicho dice que cada quien ve con el cristal que se mira, que cada quien mira. Y lo vemos, pues los que utilicemos anteojos, ¿verdad? Cada uno tiene una gradación distinta, cada uno tiene una enfermedad distinta, una patología. Pues eso nos hace ver las cosas de una manera distinta. Aunque la palabra de nuestro Dios, pues regresa a ese punto, seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Porque el ser de una misma mente, ¿qué quiere decir? ¿Esa mente a qué pertenece? Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo número 4. Iniciemos la plática de nuestro Dios abriendo nuestras Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo número 4. Versículo número 4 dice así. Efesios 4:4. Desde el versículo número 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Así que si es una misma mente, esa mente, ¿a qué pertenece? ¿A un mismo qué? A un mismo cuerpo. No puede haber dos mentes en un mismo cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber tres mentes, cuatro mentes, etcétera. Es una mente que le pertenece a un solo cuerpo. Y nosotros entonces pertenecemos ¿a qué, hermanos? A un solo cuerpo. Veamos y pongamos en pantalla la presentación que hemos de compartir el día de hoy. Y el título de nuestra presentación es Los que se cortan del cuerpo. Ese es el título de nuestra presentación, del título de la plática que hemos de tener el día de hoy. Pero para entender el contexto y el análisis de esta plática, es importante que comprendamos dos conceptos interesantes. Uno de ellos es la blasfemia y otro de ellos es la apostasía. Vamos primero con la blasfemia, que es la siguiente lámina. Blasfemia es una injuria, es decir, una ofensa, humillación hacia algo o a alguien. Cuando en ocasiones nosotros llevamos la palabra blasfemia hacia algo solamente relacionado a lo sagrado. No, también cuando alguien habla en contra de otra persona, la ofende, la humilla, la avergüenza, estamos diciendo o podemos entender que es una persona blasfema, porque es alguien que humilla, que injuria, que ofende hacia algo o hacia alguien, pero que sí va relacionado y tiene una connotación hacia lo sagrado, hacia un punto de vista religioso. Veamos el ejemplo que la palabra de nuestro Dios nos da. Dice el Evangelio de Mateo, primeramente. Capítulo número 12 del Evangelio de Mateo.
Evangelio de Mateo, capítulo número 12, versículo número 31, dice así. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado está hablando del acto y blasfemia está hablando de una falta, pero llevada a cabo ¿con qué, hermanos? Con la boca, con la forma de hablar. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia, más hablar en contra del Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y que el versículo número 32 refuerza el concepto y hace la distinción entre hacer una blasfemia en contra de las personas y otra en contra del Espíritu Santo. Y en las personas hasta se pone él mismo como ejemplo. Versículo número 32. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, ¿a quién se le conoce como el Hijo del Hombre? A Jesucristo. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pregunta, ¿esto es cierto o es falso? Es cierto, hermanos, porque pongamos un ejemplo claro de alguien a quien el mismo Señor perdonó, siendo que era blasfemo contra la persona de Jesucristo. ¿Quién es? Pablo. ¿Pablo era blasfemo contra la persona de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque perseguía a la iglesia que ¿quién había fundado? Cristo. Perseguía a la iglesia que tenía la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era blasfemo contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que cuando va rumbo a Damasco y se le aparece en visión, en esa luz que lo deja ciego, escucha la voz del Señor que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y en ese persigues, pues van muchas cosas. Va injuria, va blasfemia, va a ir en contra de los adeptos, que en este caso son nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hablar en contra de Jesucristo, hablar en contra de sus enseñanzas. Dice la Escritura, dura cosa es dar golpes, ¿contra qué? Contra el aguijón. O sea, tú te estás pegando contra algo que tiene filo. No es correcto que lo hagas de esa manera. Por eso Jesucristo es claro en esta parte. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en cuál, hermanos, ni en el venidero. Y cuando habla de siglo, ¿en qué siglo está hablando aquí? Pues estamos hablando a principios del siglo I. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los del siglo II sí son perdonados. O sea que ya se puede, y los del 3, ¿en qué siglo estamos? En el siglo XXI, o sea que los del siglo I no son perdonados, pero los del XXI ya, porque dice, ni en el venidero, o sea que ni en el 1 ni en el 2, pero ya del 3 para adelante sí. Es una expresión, la parte por el todo y el todo por la parte, ¿estamos de acuerdo? Es una figura de retórica, en donde está hablando del todo. El siglo es el tiempo, ni en este tiempo, ni en el siguiente. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo de la gracia, el reino que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el siguiente tiempo? ¿Cuál es el venidero? El reino milenial. Ni vas a tener perdón ni en este y por consiguiente ni en el otro. Es decir, que es el pecado que no es perdonado. Dice la Escritura, todo pecado es perdonado, excepto ¿cuál? La blasfemia en contra del Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo. En nuestros tiempos de ignorancia, ¿pudimos hablar en contra de Jesús? Sí, y por eso Pablo dice, cuando estaba predicando en Atenas, yo les predico al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, a ese predico yo, porque ustedes tienen dioses para todo. Y dicen, hasta vamos a poner uno si nos llega a faltar. Porque qué tal si hay un Dios que no conocemos y a ese no le oramos, no le damos reverencia y por eso nos viene un castigo.
pues estando aún en los tiempos de la ignorancia, también es perdonado. Pero ya siendo parte de, no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Capítulo número 6 de la carta a los Hebreos dice de la siguiente manera. Veamos la carta de los Hebreos, o a los Hebreos, capítulo número 6, versículo número 4, dice así: porque es imposible. Aquí está dando una palabra que normalmente para nosotros no la utilizamos mucho en nuestro lenguaje de vida, en nuestro lenguaje religioso, porque tenemos un versículo que, vamos a decirlo de esta manera, lo podría hasta eliminar. Ese versículo, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, este versículo nos está diciendo que para nosotros no hay nada no hay nada imposible, que todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo sí está hablando de algo que es imposible. Versículo número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos príncipes del Espíritu Santo, hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué está diciendo este versículo? Es imposible, no hay vuelta de hoja, no hay remedio para aquellos que alguna vez fueron iluminados y recibieron el don del Espíritu Santo. ¿En qué momento el hombre recibe el don del Espíritu Santo, hermanos? En el bautismo. En el bautismo el hombre recibe el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, es imposible que tú ya bautizado, que tú ya recibiendo el Espíritu Santo, ahora hables en contra del Espíritu Santo. Eso no tiene perdón. Y es imposible que te sea perdonado. Es imposible que tú vuelvas a tener la misma virtud de enseñanza, la misma virtud de entendimiento. Porque tú no puedes, ya bautizado, hablar en contra del Espíritu Santo y decir fue por ignorancia. Y ahora querer crucificar a Jesucristo. Porque Jesucristo ya no está para ser crucificado. Ya pasó eso. Dice, ¿qué es un vituperio? Exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa la palabra vituperio? A vergüenza, a dolor, a afrenta. ¿Sí? Podemos traer a Jesucristo de la diestra del Padre y decir, oye, desciende otra vez y muere por mí. Ya no lo podemos exponer a vituperio, a afrenta, humillación. Ya no se puede. Por eso la blasfemia es el pecado que es, ¿qué, hermanos? Imperdonable. Ese concepto debe de quedar claro. Es un concepto que es fundamental. Ahora, regresando a nuestra presentación, el siguiente concepto es apostasía, que quiere decir abandonar públicamente su religión. Vamos a ver los ejemplos. Dice la palabra de nuestro Dios en segunda a los tesalonicenses. Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es la segunda, en su capítulo número 2, en su versículo número 1, dice de la siguiente manera: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Es decir, que unos te van a hablar por palabra, unos te van a tratar de convencer hablándote. Otros te van a convencer mandándote cartas. Otros te van a querer decir que no, vente, aquí estamos en la verdad, porque aquí sí decimos cuándo va a venir Jesucristo. Cuando la Escritura es clara y dice que nadie sabe el día ni la hora. Hay señales, pero no tenemos una fecha clara.
Eso es de las cosas ocultas. ¿Y las cosas ocultas a quién le pertenecen? A Dios. ¿Jesucristo sabe? Ni Él sabe. Es solamente a Dios. Versículo número 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, sin que venga antes la división, sin que venga, para que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debe de haber? Debe de haber apostasía, debe de haber división. Algunos se van a cortar, algunos se van a ir, algunos van a decir, es que aquí no hay amor, es que aquí no hay fe, es que aquí no hay palabra, es que aquí no tienen la verdad. ¿Y qué van a hacer? Se van a ir. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que cuando vienen estos sentimientos o vienen estos deseos de apartarse, se está reflejando un hombre, se está reflejando el hombre carnal, no el hombre espiritual. ¿El hijo de qué? De perdición. El que quiere apartarse, el que quiere irse, el que quiere relegarse, el que piensa que todos están mal y él está bien. Porque, hermanos, ¿quién de nosotros viene a este lugar pensando que está bien, pensando que es justo? Pues yo voy porque pues yo soy justo, para ser ejemplo de los demás, ¿sí? No, Pablo lo dice, sed imitadores de mí, pero no porque yo sea demasiado bueno, sino porque prosigo al blanco. Ustedes prosigan conmigo. Es lo que nos dice Pablo. No que yo ya lo haya alcanzado. Quizá yo ya puedo decir que lo alcancé, pero yo solamente estoy esperando la corona porque ese es mi objetivo. ¿Nosotros qué esperamos? ¿La corona? ¿Sí? ¿Mi hermana Miley? ¿Sí es Miley? Mi hermana Miley, ¿tú esperas la corona? Claro, por supuesto que la esperas. Mi hermana Noemí, mi hermana Rebe, ¿usted espera la corona? Claro que sí. Los que venimos a alabar el nombre de nuestro Dios, esperamos la corona. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo número 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Qué tal, hermanos? Que va a existir o han existido personas que creen que tienen una posición como ¿quién? Como Dios. Y aún dentro de nuestra iglesia, no se diga en las otras denominaciones, en donde ustedes saben de dónde viene la palabra pontífice, de la palabra puente. Es decir, que ellos creen que el medio por excelencia para llegar a Dios, ¿quién es? Pues el pontífice en la iglesia popular. Nosotros solo sabemos que humanamente somos suficientes para llegar a Dios. No. ¿Quién es el que es suficiente para llegar a Dios? Cristo. ¿Y nosotros a través de quién llegamos a Dios? Pues a través de Cristo. Él es nuestro abogado. Desde tiempo atrás, hermanos, se ha visto este tipo de conducta. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Números, capítulo número 16. Es una historia que ustedes ya conocen, que solamente leeré unos versículos para recordarlo brevemente. Pero desde el tiempo de Moisés, como líder del pueblo, ¿que quién puso a Moisés como líder? ¿Él se puso o quién lo puso? Dios. Así que dice la escritura, cuando el ángel de Jehová se le aparece en la zarza, le dice, tú serás Aarón y el pueblo como Dios. Es decir, que si se levantaban en contra de Moisés, se estaban levantando en contra del mismo ¿quién? El mismo Dios. No porque Moisés fuera Dios, sino porque Dios lo había puesto. Capítulo número 16, versículo número 1 y 3 al 3. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén,
tomaron gente, levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo número 32. Y abrió la puerta a su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Versículo número 35. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. ¿Qué quisieron hacer estos hombres? Dos cosas. Si no resultaba una, pues iba a resultar otra. Primero, quitar ¿a quién? A Moisés y Aarón. Y si no quitaban a Moisés y Aarón, ¿cuál iba a ser su segundo plan, hermanos? Quemar incienso, pero normalmente este tipo de situaciones, si en una forma, en una sociedad, cuando se quiere el poder y se quiere quitar a la persona que está en el poder, y no resulta el plan de quitar a la persona que está en el poder, ¿qué se hace? Se segmenta y entonces se hace un grupo alterno. Si no lograban quitar a Moisés y Aarón, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Se iban a regresar o iban a hacer su propio grupo? ¿Estamos de acuerdo? Se iban a segmentar. Eso es apostasía. Apostasía es cortar y dejar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de practicar la doctrina de nuestro Dios, en este caso las leyes del Eterno. Entonces, ¿queda claro en los conceptos? ¿Qué es blasfemia? Hablar en contra del Espíritu Santo, bíblicamente hablando, porque blasfemia es una injuria, una calumnia, una humillación. Pero y dice claramente la Escritura: ¿puede haber blasfemia contra los hombres y aún contra el Hijo de Dios? Sí. ¿Es perdonado? Sí. Pero cuando eres bautizado y recibes el don del Espíritu Santo y blasfemias contra el Espíritu Santo, ¿eso te va a ser perdonado? Nunca. Dice la Escritura, es imposible. Eso sí es imposible. ¿Y qué es la apostasía? Irme a otra forma de pensamiento. Ahora la pregunta es, ¿ustedes consideran que va de la mano? Pues normalmente sí va de la mano, hermanos, porque aquellos que no, como dijo mi hermano Absalón, no que haya otro evangelio. Imagínense que yo diga, pues me voy a ir con este grupo, que no es la iglesia de Dios israelita, pero pues yo sigo creyendo como que es parecido y como que creo que es lo mismo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que allá también está ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Mi apostasía me llevó ¿a qué? A la blasfemia. ¿Estamos de acuerdo? O puede ser que no me vaya a otro grupo, pero sí me aparte y entonces blasfeme. Hay ocasiones, y eso solamente Dios lo ha de juzgar, en donde nos llegamos a alejar de la iglesia. Creo que a muchos nos ha pasado. Nos llegamos a alejar, ya no vamos, no nos congregamos en otro lado, simple y sencillamente ya no vamos y regresamos. Si yo no fui a otra denominación, a otro grupo, si yo no hablé en contra del Espíritu Santo, ¿cómo se llama ese concepto? Un enfriamiento espiritual, ¿estamos de acuerdo? Me resfrié, o sea, dejé de venir por apatía, por enfermedad, por trabajo en ocasiones. No dejé, bueno, pues regreso. ¿Y cómo debo de regresar? Con fervor, con devoción, con ánimo, con gusto de servirle a Dios, porque el mismo Salmo lo indica. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Porque ese día, ¿qué representa? Representa la salvación, representa la vida, representa absolutamente todo lo que me llena como ser humano. Aún en el tiempo, entonces un común denominador, hermanos, de aquellos que se cortan es crear disensión. Dice Romanos capítulo número 16,
Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 16, versículo número 17, dice de la siguiente manera: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. ¿Qué es una disensión? Una división o el querer disolver algo. ¿Qué es disolver? Pues nosotros ponemos un polvito en una solución y con la cuchara, ¿qué se hace? Se disuelve, se deshace, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya no se ve. ¿Qué quieren hacer estos hombres? O separar o fragmentar o deshacer todo el grupo. Judas, que es solamente un capítulo, vamos a ver lo que dice la carta universal de Judas. Judas Leveo, versículo número 4, Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Lo quieren deshacer y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre blasfema, ¿a quién está negando? A Dios. ¿Qué está negando? El don del Espíritu Santo. En el tiempo de los apóstoles hubo una situación complicada, hermanos, en donde pues los apóstoles estaban predicando el evangelio, entre ellos Pedro, y lo encarcelaron. Dice la escritura que el ángel abre las puertas y salen y lo quieren matar. Pero hay un hombre sabio, fariseo, conocedor de la ley, que les invita a hacer un análisis. Vamos a verlo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Versículos 27 primeramente y 29. Y como los trajeron a los apóstoles, los presentaron al concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñéis a este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Porque hablaban, ¿de quién estaban predicando? De Jesús. Versículo número 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando dijeron esto, se encendieron los judíos y querían matarlos y volverlos a encarcelar. Pero dice el versículo número 33, ellos oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos, o sea, entre los judíos. 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. O sea, del lugar de reunión se levanta Gamaliel y les dice a los apóstoles: espéranos tantito allá afuera, queremos platicar algo, pero queremos consensar algo primero. Versículo número 35. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. O sea, vamos a revisar bien qué es lo que vamos a hacer con ellos. No actuemos solamente por emoción, por instinto. Seamos racionales. Versículo número 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Cuando la escritura nos da la expresión diciendo que era alguien, ¿a qué se refiere? Él pensaba que era alguien importante. Él se renombraba. ¿Estamos de acuerdo? Este tal Teudas.
diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400. Y cuando fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Ejemplo número 1, o sea, les da varios ejemplos. ¿Quién? Gamaliel. Y les pone, a ver, vamos a ver, porque no es la primera vez que hay personas que quieren hacer grupos. El primero fue Teudas. Se murió Teudas y pues se disolvió todo lo que él había hecho y todas las personas que lo seguían. Siguiente. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. También Judas el Galileo, otro que se levantó y pereció. 38. Y ahora os digo, dejaos a estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer. ¿Sabio o no sabio Gamaliel? Muy sabio, muy sabio. Porque ¿qué adquiere el hombre con el tiempo? Experiencia y sabiduría. Versículo número 39. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotados, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que dijo este hombre Gamaliel? Pues hubo uno llamado Teudas, otro llamado Judas el Galileo, que hicieron sus grupos, traían muchos adeptos, y al final, al no ser esto de Dios, se desvaneció. Vamos a ver si estos hombres, apóstoles, que vienen en el nombre de Jesús, se levantan, y si es de Dios, pues va a prevalecer. Pregunta, ¿qué pasó? Hasta el día de hoy, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pablo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra la doctrina. Así que la palabra de nuestro Dios nos enseña que un común denominador, hermanos, dentro de nuestra misma sociedad, dentro de nuestro mismo grupo, de nuestra iglesia, pues ha habido hombres que han hecho disolución, han pensado que tienen mejor forma de pensamiento, mejor entendimiento, y se han cortado, y al final, pues hermanos, no ha pasado a más. Y hay experiencias, hay lugares, ha habido personas que se han ido de la iglesia y hacen sus grupos. Pero ¿qué pasa con esos grupos? Después se subdividen, se fragmentan, porque ahí mismo hay disolución, hay pleitos, y siempre, hermanos, la disolución va a tener una máscara. ¿Cuál es esa máscara? Pues el poder. Más bien, esa es la realidad del poder, pero ¿cuál es la máscara que ponen? La doctrina. Pero no es la doctrina, es el poder, el dinero, etcétera, la posición. Y Jesucristo da un ejemplo claro, hermanos, de este tipo de situaciones. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 15. Versículo número 1, dice así. Juan 15:1. Y vamos pasando a la siguiente diapositiva. Yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol que da uvas, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Veamos la imagen que se muestra en pantalla. Está remarcado de su lado superior derecho que es el pámpano.
Pues del pámpano, ¿qué brota, hermanos? Los racimos de uvas. O sea que el pámpano somos nosotros y de ahí se van dando varios racimos. Y por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. O sea, ese pámpano que no tiene fruto, se le va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que da racimos de uvas y ¿qué le limpiará? Se le van a quitar esos racimos de uvas porque después va a dar más, y después va a dar más, y después va a dar más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un pámpano no da un racimo de uvas. ¿Cuántos da? Da varios, da muchos, y tiene ciclos. Versículo número 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. A ver, si ese pámpano, esa ramita o esa rama se corta, ¿qué va a dar? Ya no va a dar nada, hermanos. Ya no puede dar nada. Es más, si ese pámpano trae fruto y se corta, ¿qué va a pasar con ese fruto? Ya no va a madurar. Se va a marchitar. Es pudredumbre. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid. Así que aquellos que se cortan de la vid, pues son sin fruto, ¿estamos de acuerdo? Ya no pueden adherirse. Así ni vosotros si no estuvierais en mí. 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Quisiera rápidamente, hermanos, leerles un cuento muy breve. Dice así. El cuento se llama El dedo que quiso vivir solo. Había una vez un cuerpo muy feliz, donde cada parte tenía su lugar. Los ojos miraban, los pies caminaban, el corazón latía y las manos ayudaban. Todos trabajaban juntos y así el cuerpo estaba fuerte y contento. Pero un día, un dedo de la mano pensó, yo no necesito a nadie, puedo vivir solo. Entonces se separó del cuerpo. Al principio estaba muy orgulloso, pero de pronto se dio cuenta de algo. Ya no podía mover las cosas. Ya no sentía calor ni frío. Y poco a poco comenzó a secarse, porque la vida que tenía venía de estar unido al cuerpo. El dedo se entristeció y comprendió, sin el cuerpo no puedo vivir. Mientras tanto, el cuerpo también lo extrañaba. No era lo mismo agarrar las cosas sin él. Cada miembro era importante, pero ninguno podía vivir separado. ¿Qué pasa con estos hermanos, congregaciones, localidades que se han separado? No pueden vivir solos. Un cuerpo que se corta no tiene vida en sí mismo. Por eso hay un versículo, hermanos, que está en el profeta Zacarías, que habla acerca de que nosotros debemos de trabarnos, de sujetarnos de la falta de ¿quién, hermanos? De un judío. ¿Ese judío quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo número 8. Versículo número 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Está hablando ya en el tiempo del milenio. 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está en vosotros. Hemos entendido que la piedra del ángulo es Jesucristo.
que el fundamento es Dios, que nosotros somos piedras vivas. Si una piedra cae de la construcción y de la estructura, ¿sigue siendo de la estructura? Ya no es de la casa, ya no es del edificio. Y entendiendo que somos un cuerpo, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Yo no puedo decir, Cristo está aquí, Cristo está allá, Cristo también está en otra denominación. Si yo formo mi propio cuerpo, mi propia forma de pensamiento, también va a estar allá. No, una misma mente, un mismo parecer. ¿Cuántos bautismos? Uno. ¿Cuántas fe? Una. ¿Cuántos Dios? Uno. ¿Cuántos Jesucristo? Uno. ¿Cuántas promesas? Una. ¿Cuántos lugares para alcanzarla? Uno. Concluimos con lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses. Con esto vamos a terminar, amados hermanos. Colosenses, capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 1, versículo número 18. Dice la palabra de nuestro Dios, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo en todo tenga el primado. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y qué somos nosotros? Miembros en parte, miembros de este cuerpo. Siempre, mientras Dios nos dé vida, sigamos unidos a este cuerpo. ¿Y cómo nos vamos conjuntando de una mejor manera? Acercándonos unos a otros, platicando en la semana, hablándonos por teléfono, visitándonos. ¿Qué más? Asistiendo a este lugar, estando presentes, para que siempre seamos parte del cuerpo de la iglesia de Dios. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros.